La magia es el oficio de la brujería, y hay pocas cosas que sean, al mismo tiempo, tan atractivas, tan aterradoras y tan mal comprendidas. Realizar magia es tener las fuerzas invisibles dándoles forma, elevarse más allá de lo visible, explorar el inexplorado reino de los sueños y de la realidad oculta, infundir a la vida color, movimiento y extraños aromas embriagadores, saltar más allá de la imaginación hacia un espacio que está entre los mundos, donde la fantasía se hace realidad, ser, al mismo tiempo, animal y Dios. La magia es el arte de dar forma, el oficio de lo sabio, vigorizador, peligroso, la aventura de lo fundamental. Aleister Crowley dijo que la magia es la ciencia y el arte de provocar el cambio ajustado a la voluntad. Sin embargo, es Dion Fortune quien con su definición nos aclara cómo podemos modificar nuestra realidad. La magia es el arte de cambiar a voluntad la conciencia. En cuanto uno ha aprendido a cambiar la conciencia, aprende a cambiar la realidad, y eso es magia. El poder de la magia no debería ser subestimado. Funciona muchas veces de maneras inesperadas y difíciles de controlar, pero tampoco se debería de sobreestimar el poder de la magia. No funciona de forma sencilla o sin esfuerzos, no confiere omnipotencia. El arte de cambiar la conciencia a voluntad es un arte exigente que requiere un aprendizaje largo y disciplinado. El mero hecho de agitar una varita, encender una vela y cantar en voz baja un conjuro no hace nada en y por sí mismo. Pero cuando la fuerza de una conciencia entrenada está detrás de él, es mucho más que unos gestos vacíos. Aprender a hacer magia es un proceso de reestructuración neurológica, de cambiar el todo en que usamos el cerebro. Es un poco como aprender a tocar el piano. Ambos procesos implican el desarrollo de nuevos caminos a seguir para las neuronas. Ambos requieren de práctica y tiempo, y los dos, cuando se dominan, pueden ser canales emocionales y espirituales para conseguir una gran belleza. La magia exige primero el desarrollo y luego la integración de la percepción del hemisferio derecho, espacial, intuitiva, holística y moderada. Abre las puertas que hay entre las mentes consciente e inconsciente, entre la luz de estrellas y la luz de linterna, y, al hacerlo, influye profundamente en el desarrollo, la creatividad y la personalidad del individuo. Ya el hombre entraba en posesión mágica de los animales que trataba de cazar o de vencer, dibujando sus contornos en la oscuridad de las cavernas, a la escasa luz de las antorchas. A lo largo de un dilatadísimo periodo de tiempo, el hombre solo supo expresar objetos por medio de contornos simples. Por ello resulta aún más asombroso que pudiera plasmar imágenes forjadas por su imaginación. Estas primeras fantasías rituales nacieron, sin duda, con el deseo de establecer alguna relación con lo invisible, deseo que debió ser ardiente para producir tal abundancia de símbolos, compuestos híbridos o imágenes mezcla de animal y hombre. El uso de la magia comprende diversos fenómenos mal determinados, ya que la extensión de la palabra magia es variable. En su empleo más restringido, desde el mundo clásico, significaría, como ya dijimos, la ciencia, la industria y la religión de los magos, es decir, de los sacerdotes de la religión zoroastra importados a Grecia, que fue tenida en ciertos momentos la más preciosa de todas las artes y la reina de las ciencias. Lo que pretende el mago, en términos generales, por medio de sus ensalmos y acciones rituales, es conocer, realizar y obtener aquello que por medios naturales no puede lograr un ser humano, porque lo impiden las leyes de la naturaleza. Por ello, su primer objetivo es superar esas leyes, para lo que solo puede utilizar 3 procedimientos. Convertirse él mismo en un ser sobrenatural, tornándose inmortal, ya que solamente estos seres, de sobrenaturaleza extraordinaria, con poderes fuera de lo normal, pueden romper el orden natural. Esta inmortalización del mago consiste en su solarización, es decir, en la unión fortalecedora con la divinidad solar, y otras veces toma el aspecto de una iniciación mistérica.
Este es el caso de la liturgia de Mitra, con la que el mago se inicia en los misterios para convertirse en inmortal y, tras un viaje por el mundo cósmico, ya puede enfrentarse cara a cara con el Dios Supremo y allí aprender su verdadero nombre, el nombre que no se puede pronunciar, es decir, alcanzar el conocimiento supremo y el poder supremo, puesto que conocer el nombre secreto de Dios significa poder dominarle, llegar a destruirle y, por tanto, obligarle a actuar según convenga al mago. Una segunda forma de romper las barreras de las fuerzas de la naturaleza es conseguir que un dios, de naturaleza superior, se ponga directamente al servicio del mago, ya sea indirectamente, a través de un ser intermedio, demon, ángel o arcángel. Esto solo puede conseguirse a través de la utilización de objetos o palabras mágicas que puedan obligar al dios a obedecer a un ser inferior. Y, finalmente, el procedimiento más corriente suele ser el obligar a uno de estos seres intermedios inferiores, demon o ánima, a veces de un difunto muerto en circunstancias especialmente dramáticas, a que se ponga al servicio del mago. Esto se consigue con la utilización de fórmulas mágicas que aterrorizan a los demones o seres inferiores, ya que sus palabras les obligan inexorablemente bajo terribles amenazas.